El aliento se le heló en los pulmones, mientras el propietario, un hombre de cara agria y sin compasión, ni siquiera la miró a los ojos al cerrar la puerta del que fue su hogar durante 20 años. Solo quedaban ellos en la acera, Elena, de 45 años, con un luto que le pesaba más en el alma que en la ropa, y su hijo Leo, de 16, cuya mandíbula apretada era un frágil escudo contra el miedo. En sus manos, 2 maletas de cartón remendadas, conteniendo los fragmentos de una vida deshecha. A sus pies, como un ancla de hierro en medio del naufragio, descansaba su vieja máquina de coser Singer, su única herramienta, su antiguo orgullo, ahora un testigo mudo de su humillación. Un escalofrío recorrió su espina dorsal, no solo por el frío, era el terror puro y desnudo de estar en la calle, expuesta. La calle olía a lluvia inminente y a la indiferencia de un pueblo olvidado, un hedor a desesperanza que se le pegaba a la piel y a la ropa. El sonido de sus propios latidos era un tambor sordo y acelerado en sus oídos. En un callejón oscuro que olía a humedad y orina, Elena abrió su viejo monedero de cuero agrietado. Sus dedos, entumecidos, contaron el dinero bajo la débil luz de una farola lejana. 87 euros. Un billete de 50, uno de 20, uno de 10, y el resto en monedas frías que tintinearon con un sonido patético. 87 euros entre ella y la inanición. Su estómago se retorció, no solo por el hambre, sino por la náusea del pánico. Recordó el rostro de su difunto esposo, Ricardo, el supuesto accidente en la obra, una caída inexplicable, la llamada que destrozó su mundo. Y después, la segunda demolición, más lenta, el descubrimiento de las deudas ocultas, préstamos secretos que habían devorado hasta el último céntimo, una montaña de vergüenza. Una traición que se mezclaba con el dolor insoportable de la pérdida, creando un veneno que le quemaba las entrañas. Sintió una oleada de rabia impotente, seguida de una profunda y helada desesperación que amenazaba con paralizarla por completo. Levantó la vista hacia Leo, su hijo, su única razón para no derrumbarse allí mismo, sobre el pavimento frío y mojado. Él estaba de pie, rígido, mirando a la nada con una expresión de furia contenida que la asustaba más que cualquier otra cosa. Era tan alto para sus 16 años, pero la delgadez de su cuerpo hacía que la chaqueta gastada, que ya le quedaba corta en las muñecas, pareciera colgar de sus hombros huesudos como un espantapájaros. No decía nada. El silencio entre ellos era un abismo pesado, lleno de palabras no dichas, de miedo y de acusaciones mudas que pesaban más que cualquier grito. Elena sentía el peso de su mirada, incluso cuando él no la miraba. Sentía su hambre, su frío, su humillación, un fracaso. La palabra le martilleaba en la cabeza con cada latido. Había fallado en protegerlo. El único sonido era el goteo de una tubería rota en alguna parte, una tortura rítmica que marcaba el paso de su ruina. Extendió una mano para tocar su brazo, pero la retiró. ¿Qué podía decir? Arrastraron las maletas y la pesada máquina de coser por las calles empedradas y desiertas de Torre Alta. El pueblo, que alguna vez fue su refugio, ahora se sentía como una prisión de miradas indiscretas. Las luces de las casas parecían ojos amarillos y juzgadores tras las persianas cerradas. Cada eco de sus pasos en las estrechas callejuelas era un anuncio de su desgracia. El aire era espeso, cargado con el olor a piedra húmeda, a leña quemada y a decadencia. Un perro solitario ladró en la distancia, y el sonido se perdió en la noche opresiva. Elena se sentía observada, desnuda bajo el peso de la vergüenza pública, en un lugar donde los secretos tenían una vida corta y cruel. La pregunta, ¿dónde vamos a dormir?, se repetía en su mente como un eco enloquecedor, cada vez más fuerte, cada vez más desesperado. El frío no era solo una sensación en la piel, era una entidad que se le metía en los huesos, paralizando su voluntad, helando la sangre en sus venas. Se detuvieron bajo un arco de piedra, el cuerpo de Elena temblando incontrolablemente. Encontraron refugio temporal en los escalones de la entrada de la vieja iglesia, un lugar tan frío como la acera, pero al menos protegido del viento más afilado. La piedra helada se sentía como hielo a través de su delgado abrigo. Leo se sentó a su lado, abrazando sus rodillas,
finalmente dejando que un temblor sacudiera su cuerpo. La imponente máquina de coser estaba entre ellos, un pesado y oscuro monolito que representaba todo lo que habían perdido: un oficio, un ingreso, una rutina, una vida. Era un ancla que los mantenía fijos en el fondo del océano de la desesperación. Fue entonces cuando la presa que contenía las emociones de Elena finalmente se rompió. Las lágrimas comenzaron a caer, silenciosas, calientes, resbalando por sus mejillas entumecidas por el frío, un torrente mudo de dolor, miedo y una soledad tan vasta que parecía no tener fin. Apoyó la cabeza contra la puerta de madera maciza de la iglesia, sintiendo la veta áspera contra su piel, y cerró los ojos, deseando desaparecer, desvanecerse en la oscuridad absoluta que la envolvía. Al amanecer, el frío era tan intenso que dolía respirar. Movidos por la desesperación más absoluta, buscaron el único lugar que quedaba: el ayuntamiento. El edificio olía a papel viejo y a una burocracia lenta y polvorienta. Un funcionario de mangas gastadas y mirada cansada, sin levantar la vista de un legajo amarillento, les informó de la existencia de una cláusula olvidada. Ricardo, su difunto marido, en su humilde puesto de mantenimiento, había heredado un arcaico derecho de usufructo por servicio sobre la torre del reloj. La torre del reloj. El hombre lo dijo con un tono que mezclaba indiferencia y una pizca de lástima. No era una propiedad, aclaró con voz monótona, sino un derecho a habitarla. Un refugio. La palabra resonó en la cabeza de Elena, extraña y hueca. Un refugio. La única opción legal que les quedaba para no dormir en la calle, una humillación pública disfrazada de solución arcaica. Elena sintió un nudo en la garganta, una mezcla de vergüenza y una diminuta, temblorosa chispa de esperanza que temía extinguir con solo respirar. La esperanza era una cosa frágil y peligrosa. Mientras el funcionario sellaba un documento con un golpe sordo y definitivo que retumbó en el silencio de la oficina, Elena sintió que su corazón martilleaba contra sus costillas. Se aferró a la idea con la fuerza de un náufrago a una tabla. Una torre. Sonaba casi noble, como algo sacado de un cuento. Imaginó una pequeña habitación en lo alto, con vistas al pueblo. Un lugar donde podría poner su máquina de coser junto a una ventana y empezar de nuevo, puntada a puntada. Leo, a su lado, permanecía en un silencio sepulcral, su rostro una máscara impenetrable. Elena no se atrevía a mirarlo, temiendo ver en sus ojos el reflejo de su propia y patética ilusión. Aceptó el papel sellado con manos temblorosas. El papel se sentía áspero y delgado, como sus posibilidades. El funcionario les entregó una llave de hierro grande y oxidada. El metal frío contra su palma se sintió como una sentencia final, un peso que la anclaba a aquel pueblo y a su destino incierto. El viaje no era largo en distancia, pero sí en humillación. Tuvieron que cruzar la plaza mayor a plena luz del día. Cada paso era una tortura. Elena sentía las miradas de los pocos transeúntes como agujas clavándose en su espalda. El tintineo de las tazas en el bar de la plaza, las conversaciones que se acallaban a su paso, el chirrido de un carro lejano, todo parecía conspirar para amplificar su vergüenza. La pesada máquina de coser tiraba de su brazo, obligándola a caminar encorvada, como si llevara el peso del mundo sobre sus hombros. Leo arrastraba las maletas con furia contenida, sus nudillos blancos por la fuerza con que agarraba las asas. Y allí, al otro lado de la plaza, se alzaba la torre del reloj. No era como en sus efímeros sueños. Era una aguja de piedra gris y oscura, esquelética, que arañaba un cielo plomizo. Parecía un dedo huesudo acusando al pueblo de su abandono. El sonido del viento que silbaba alrededor de su cima llegaba hasta ellos como un gemido lúgubre, un presagio que le heló la sangre en las venas y comenzó a devorar la pequeña llama de esperanza que había albergado. La base de la torre era aún peor de cerca. Estaba cubierta de maleza y de grafitis obscenos que el tiempo había descolorido. Un olor agrio a podredumbre y humedad emanaba de los muros de piedra manchados por la lluvia. La gran puerta de roble estaba hinchada y deformada. Elena introdujo la pesada llave de hierro en la cerradura oxidada. Tuvo que usar todo el peso de su cuerpo para hacerla girar.
y el sonido fue un quejido metálico y agónico que pareció despertar a los fantasmas del lugar. La puerta se abrió unos centímetros con un gemido profundo y prolongado, como si la torre misma se estuviera quejando por ser molestada tras décadas de silencio. Una ráfaga de aire helado y viciado salió de la oscuridad interior, golpeándoles en la cara. Olía a polvo de 1000 años, a excrementos de pájaros y a una profunda y solitaria tristeza. Elena sintió la náusea subirle a la garganta. La pequeña esperanza que le quedaba se encogió, temblando, a punto de morir. Leo se quedó inmóvil detrás de ella. Su silencio era más pesado que la propia puerta de roble. Empujaron la puerta juntos, y la oscuridad los devoró. Adentro, el frío era aún más penetrante. La única luz provenía de la estrecha abertura de la puerta, revelando el inicio de una escalera de caracol que se perdía en las sombras de arriba. El aire era tan denso que casi se podía masticar, un caldo espeso de abandono. El suelo estaba cubierto por una capa de escombros, hojas secas y algo blando y repugnante que crujió bajo sus pies. Elena dio un paso vacilante, y el eco resonó hacia arriba, devolviéndole un silencio profundo y absoluto. No había ni un solo sonido, salvo el de su propia respiración entrecortada y el latido desbocado de su corazón. Un arrepio de puro terror recorrió su espina dorsal. Esto no era un refugio. Esto se sentía como una tumba. Miró a Leo, cuya silueta se recortaba contra la luz gris del exterior. Pudo sentir su miedo, su rabia. ¿Qué había hecho? ¿A qué clase de infierno los había arrastrado en su desesperación? El peso de su fracaso como madre la golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. El ascenso fue una pesadilla. La escalera de caracol era estrecha y los escalones de piedra estaban gastados y resbaladizos por la humedad. Tuvieron que subir la máquina de coser y las maletas en un esfuerzo sobrehumano, deteniéndose cada pocos metros, con los pulmones ardiendo por el aire helado y viciado. Elena podía sentir sus músculos gritar de dolor. El sudor frío perlaba su frente, a pesar del frío glacial. La oscuridad era casi total, rota solo por finas rendijas de luz que se colaban por saeteras cubiertas de telarañas. Con cada vuelta, el olor a excrementos de paloma se hacía más y más intenso, un hedor nauseabundo que se le pegaba al fondo de la garganta. El único sonido era su jadeo, el roce de sus ropas contra la pared húmeda y el ocasional correteo de algo pequeño y rápido en la oscuridad, un sonido que hacía que la piel de Elena se erizara de puro pavor. Cada escalón era un paso más profundo en el corazón de la desesperanza. La torre ya no parecía alta, parecía infinita, una espiral sin fin hacia la nada. Finalmente, llegaron a la cima. La escalera terminaba en una única habitación circular, y la pequeña y moribunda llama de esperanza en el corazón de Elena se extinguió por completo, ahogada por una ola de desolación helada. La realidad era infinitamente peor que cualquier cosa que hubiera podido temer. La habitación era una cáscara vacía y mugrienta. Grandes ventanales sin cristales se abrían a los 4 puntos cardinales, dejando que un viento cortante y húmedo soplara con furia, arrastrando consigo un gemido constante que resonaba en el espacio circular. El suelo estaba cubierto por una gruesa capa de suciedad, plumas y excrementos de pájaros secos que crujían bajo sus pies como hojas muertas. Las paredes de piedra estaban manchadas de óxido y de largas franjas verdosas de humedad. No había un solo rincón que no estuviera tocado por la decadencia y el abandono. Elena se quedó paralizada en el umbral, el cuerpo entumecido, incapaz de procesar la magnitud de aquella ruina. Su sueño de una pequeña habitación con vistas se había convertido en una pesadilla a cielo abierto. El hedor era insoportable, una mezcla acre de amoníaco por los excrementos de las aves, el olor metálico y mohoso del óxido y la humedad, y un olor subyacente, graso y rancio, que no lograba identificar. Elena se llevó una mano a la boca, luchando contra las arcadas. Miró a su alrededor, buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera ser rescatable. Nada. Una esquina estaba llena de nidos viejos y los esqueletos de pequeños pájaros. De las vigas del techo colgaban jirones de telarañas tan gruesas y polvorientas que parecían sudarios grises. El viento aullaba a través de las ventanas rotas,
y cada ráfaga parecía arrancar una capa más de calor de su cuerpo, dejándola temblando en el centro de aquella desolación. La sensación de la suciedad bajo sus zapatos, la humedad pegajosa en el aire, el asalto constante a su olfato. Todo se combinaba en una sobrecarga sensorial de miseria. Este lugar no había visto vida humana en décadas. Era un monumento a la podredumbre, un espacio hostil a la vida misma. Fue entonces cuando se dio cuenta de la ausencia total de lo básico. No había electricidad, ni un solo cable, ni un interruptor, ni un portalámparas. La única luz era la luz gris y enferma del cielo nublado. Y no había agua corriente. No había grifo, ni tubería, ni rastro de un baño. La única agua era la que se filtraba por las grietas del techo, creando charcos oscuros y malolientes en el suelo de piedra. La idea de vivir allí, de intentar siquiera pasar una noche, era absurda, era imposible. Elena sintió que sus rodillas flaqueaban. El agotamiento físico del ascenso se mezcló con un agotamiento emocional tan profundo que la dejó sin aliento. Se apoyó contra el marco de la puerta, la piedra fría y áspera arañando su espalda a través de la fina tela de su abrigo. Miró sus manos, enrojecidas y sucias. Miró su máquina de coser, abandonada en el suelo como un trozo de chatarra inútil en medio de la inmundicia. La ironía era tan cruel que ni siquiera podía llorar. Se sentía completamente vacía, hueca por dentro, y dominándolo todo, en el centro de la habitación, estaba la causa de aquel silencio sepulcral, el mecanismo del reloj. Era una bestia colosal de metal, un esqueleto de engranajes gigantes, palancas y contrapesos que se alzaba desde el suelo hasta las vigas del techo. Ruedas dentadas del tamaño de mesas, un péndulo inmóvil tan alto como un hombre, todo cubierto por una capa de polvo grasiento y óxido. Estaba muerto. Sus engranajes, que una vez marcaron el pulso del pueblo, ahora estaban congelados en un silencio eterno. La magnitud de la maquinaria era opresiva, intimidante. Hacía que la ya de por sí grande habitación pareciera pequeña y claustrofóbica. Llenaba el espacio no solo con su volumen físico, sino con una presencia pesada y melancólica. Era el cadáver de un gigante de hierro, abandonado a su suerte. Elena se sintió diminuta, una intrusa insignificante en el mausoleo de un tiempo olvidado. El silencio del mecanismo era más ruidoso que cualquier tic-tac. Era el sonido del fracaso absoluto. Se acercó con una especie de fascinación mórbida. El olor que no había podido identificar antes ahora era abrumador cerca de la maquinaria. Era el hedor de grasa vieja y rancia, un olor a podredumbre industrial que se mezclaba con el del metal oxidado. Pasó un dedo por uno de los gigantescos dientes de un engranaje y su yema se cubrió de una pasta negra y pegajosa. El metal estaba helado, un frío que parecía irradiar desde el corazón muerto de la máquina, un frío que se metía en los huesos. La complejidad del mecanismo era desconcertante, una maraña de barras, ruedas y cables que susurraban historias de una época pasada, de un propósito perdido. Elena sintió un vértigo repentino. Estaba de pie dentro del corazón de su propia desesperanza. Esta torre no era un hogar, era una metáfora monstruosa de su vida, una estructura compleja y una vez funcional, ahora rota, silenciosa y llena de podredumbre por dentro. Un escalofrío violento la sacudió de pies a cabeza, un temblor que no tenía nada que ver con el viento. La torre no era un refugio, era una prisión a cielo abierto. El viento que se colaba por las ventanas rotas no era una brisa, era un aullido constante, la voz de la soledad misma. El sonido la envolvía, un lamento sin fin que le arañaba los nervios, impidiendo cualquier pensamiento coherente. Era un recordatorio constante de su exposición, de su vulnerabilidad. Allá abajo, el pueblo seguía con su vida, protegido tras cristales y muros cálidos, mientras ellos estaban atrapados en la cima del mundo, en el ojo de la tormenta, sin protección alguna. Elena se abrazó a sí misma, intentando en vano conservar el poco calor que le quedaba. Sintió que la torre se balanceaba ligeramente con las ráfagas más fuertes, o quizás era solo su imaginación, su propio mundo interior derrumbándose. Cerró los ojos, pero el sonido del viento era aún más fuerte en la oscuridad. Un monstruo invisible que intentaba derribar su último vestigio de cordura. La esperanza no solo había muerto,
Su cadáver estaba siendo profanado por aquel viento burlón. De repente, un ruido sordo y violento la hizo sobresaltar. Abrió los ojos de golpe y vio a Leo, su hijo, que había permanecido como una estatua de furia silenciosa, finalmente había explotado. Con un grito ahogado, gutural, que se perdió en el aullido del viento, pateó una pila de escombros y tablas podridas, enviando una nube de polvo y suciedad a volar por la habitación. No dijo una palabra. Simplemente se quedó allí, jadeando, con los puños apretados y el cuerpo temblando de rabia e impotencia. Sus ojos, oscuros y llenos de una desesperación adolescente que era 1000 veces más afilada que la de Elena, se clavaron en ella. Era una mirada que la acusaba, que le preguntaba en silencio, ¿es esto? ¿Este es el fondo? ¿Nos has traído aquí a morir? Elena sintió el impacto de esa mirada como una bofetada física. El corazón se le partió en 1000 pedazos. No solo había fracasado en protegerlo, lo había arrastrado con ella al abismo más profundo. La culpa la ahogó, fría y pesada como el metal del reloj muerto. Fue el golpe final, la fortaleza que Elena había construido a su alrededor durante las últimas 24 horas. Ladrillo a ladrillo de negación y falsa determinación, se vino abajo. Sus piernas cedieron y se derrumbó sobre sus rodillas en medio de la inmundicia. El crujido de los excrementos secos y las plumas bajo sus rodillas fue un sonido obscenamente real. No lloró. Las lágrimas se habían congelado en alguna parte de su alma. Simplemente se quedó allí, arrodillada, mirando la mugre del suelo, el cuerpo temblando sin control. El frío de la piedra se filtró a través de sus pantalones, un frío que no era solo físico, sino existencial. Era el frío de la nada, del final del camino. Habían caído tan bajo que ya no había dónde caer. La torre del reloj, su última y humillante esperanza. No era una solución, era la confirmación de su ruina. Era el fondo del pozo, y en el fondo de ese pozo, rodeada por el hedor, el frío y el aullido del viento, Elena sintió por primera vez que rendirse era la única opción que le quedaba. El peso de la máquina de coser, su única herencia tangible además de las deudas, ahora parecía una burla cruel. La Singer yacía de costado sobre un montón de plumas y suciedad, un objeto de precisión y propósito en un mundo de caos y decadencia. ¿Coser? ¿Para quién? ¿Con qué? ¿Bajo qué luz? La idea era tan ridícula que un sonido seco, parecido a una risa rota, escapó de los labios de Elena. Se llevó las manos a la cara, no para llorar, sino para esconderse de la vista de su hijo, de la vista de Dios, de la insoportable claridad de su situación. El olor a podredumbre se aferraba a sus dedos. Podía sentir la mugre bajo sus uñas. Esto era el fin. No había un mañana, no había un empezar de nuevo. Solo estaba el ahora, el viento helado, la oscuridad que se aproximaba, el silencio del reloj muerto y el abismo que se había abierto entre ella y su hijo. La torre no era un usufructo, era un castigo. Y mientras el cielo se oscurecía fuera de las ventanas rotas, Elena se dio cuenta de que no los habían enviado a un refugio, sino a desaparecer lentamente, a ser borrados por el viento y el tiempo. Los primeros días fueron una niebla de supervivencia miserable. La rendición inicial de Elena se transformó en una obstinada y fría rutina. El hambre era un dolor sordo y constante en el estómago de ambos. Limpiaban. Era lo único que podían hacer para combatir el frío y la desesperación. Con trozos de cartón, taparon los agujeros más grandes de las ventanas. Una defensa patética contra el viento incesante que aullaba como un lobo hambriento. Leo, con una furia silenciosa, había barrido la gruesa capa de excrementos y plumas, creando un pequeño claro de suelo de piedra relativamente limpio. En ese claro habían puesto las maletas y la máquina de coser, un pequeño y patético campamento en medio de la ruina. El sonido de la escoba improvisada de Leo raspando la piedra era el único ritmo que marcaba sus días, un sonido áspero que arañaba los nervios de Elena, un recordatorio constante de su humillación y de la tarea interminable que tenían por delante. Ella sentía el corazón pesado, una piedra de hielo en su pecho. La comida era su obsesión. Con el poco dinero que les quedaba, compraban pan duro y el queso más barato, racionándolo con una disciplina brutal.
Elena sentía cada bocado como una derrota. La comida se le hacía cenizas en la boca mientras veía la delgadez acentuarse en el rostro de Leo, las sombras oscuras bajo sus ojos. Por la noche, se acurrucaban juntos bajo el único abrigo y unas ropas viejas, temblando incontrolablemente en la oscuridad helada. El silencio de la torre era casi tan opresivo como el viento. Era un silencio profundo, denso, roto solo por el correteo de las ratas en las vigas y el lamento constante del viento. Elena cerraba los ojos, pero no podía dormir. El frío de la piedra se filtraba en sus huesos y cada ráfaga de viento parecía susurrarle al oído que no había escapatoria. La vergüenza de su situación era un veneno que le quemaba las venas, un fracaso tan absoluto que la dejaba sin aire, ahogándose en la oscuridad de su propia mente. Una semana pasó así, una eternidad gris y helada. La desesperación se había asentado en una especie de apatía resignada. Ya no lloraba, ya no sentía la rabia ardiente, solo un vacío inmenso y frío. Leo, sin embargo, no podía quedarse quieto. La inacción lo consumía. Su energía adolescente, sin un lugar a donde ir, se había transformado en una curiosidad inquieta y casi febril. Pasaba horas explorando cada rincón de la habitación, cada grieta en la piedra, cada viga podrida, y luego su atención se centró en la bestia de metal que dominaba el espacio, el mecanismo del reloj. Para Elena era un monumento a su fracaso, un gigante muerto. Para Leo se convirtió en un rompecabezas, un laberinto de hierro y óxido que ocupaba su mente y lo distraía del hambre y del frío. Lo veía trazar los contornos de los engranajes con los dedos, su rostro joven concentrado, perdido en un mundo que no era el de su miseria presente. Fue durante una de esas exploraciones silenciosas cuando ocurrió. Elena estaba sentada en el suelo, intentando remendar una rasgadura en la única chaqueta de Leo con hilo que había sacado de un dobladillo. Sus dedos estaban entumecidos por el frío. El sonido la hizo levantar la vista. No era el habitual raspado de metal contra metal. Fue un clic, un sonido pequeño, agudo y preciso, casi imperceptible por encima del gemido del viento. Vio a Leo congelado en su sitio, con la mano apoyada en una de las partes más intrincadas de la maquinaria, la rueda de escape, una enorme rueda dentada con dientes de una forma extraña y precisa. Leo la miró, sus ojos muy abiertos, una expresión de incredulidad reemplazando la habitual máscara de enfado. Elena sintió que su corazón, que había estado latiendo a un ritmo lento y pesado, daba un vuelco doloroso. Un pequeño sonido, un cambio en el patrón de la miseria, fue suficiente para que contuviera la respiración. Leo no se movió, simplemente señaló con un dedo tembloroso la rueda de metal. Elena se levantó, las rodillas le crujieron en protesta y se acercó. El olor a grasa rancia y óxido era más fuerte allí. Se inclinó para ver lo que Leo le mostraba. En uno de los dientes de metal de la rueda de escape, un diente que debería haber sido idéntico a todos los demás, había un grabado. Era diminuto, apenas visible bajo la capa de mugre. Un águila estilizada, con las alas extendidas. No se parecía a ninguna marca de fabricante que hubiera visto jamás. Era un detalle secreto, deliberado. «La he presionado», susurró Leo, su voz ronca por el desuso. «La he presionado y ha hecho clic». La piel de Elena se erizó. Una corriente eléctrica, una mezcla de miedo y una esperanza terrible y peligrosa, recorrió su espina dorsal. Miró la cara de su hijo y vio el mismo asombro reflejado en sus ojos. Algo se había roto en la monotonía. Con un dedo tembloroso, Elena tocó el pequeño grabado del águila. El metal estaba helado, pero bajo la suciedad, sintió los contornos finos y deliberados del dibujo. Respiró hondo, el aire frío quemándole los pulmones. «¿Otra vez?», susurró. Leo asintió sin apartar la vista del diente de metal. Elena aplicó una ligera presión con la punta de su dedo. Al principio no pasó nada. Sintió una punzada de decepción, amarga y familiar. Pero entonces empujó un poco más fuerte, en el centro exacto del águila, y allí estaba de nuevo. El clic, limpio, mecánico, inconfundible, y con el sonido, un diminuto panel rectangular,
no más grande que su uña. Se abrió hacia adentro con un movimiento de resorte, revelando una cavidad oscura en el interior del grueso diente de metal. Elena ahogó un grito. Era imposible, era un truco de la luz, una alucinación provocada por el hambre y el frío, pero era real. Dentro del pequeño compartimento, algo brillaba débilmente, reflejando la escasa luz gris que entraba por las ventanas rotas. Era un brillo cálido, un color que no pertenecía a aquel mundo de piedra gris y hierro oxidado. Con dedos que de repente se sentían torpes y gruesos, Elena metió la punta de su dedo meñique en la cavidad. Sus uñas rasparon contra el metal frío. Finalmente, enganchó el objeto y lo sacó. Cayó en la palma de su mano con un peso inesperado. Era una llave. Una única y antigua llave de latón, ennegrecida por el tiempo pero inconfundible. La cabeza de la llave era sorprendentemente ornamentada. No era una simple llave. Elena y Leo se quedaron mirando el objeto en su mano, sin poder respirar. El viento aullaba fuera, indiferente a su descubrimiento. Pero dentro de la torre, el silencio era total, cargado de una tensión insoportable. Una llave, una pregunta. ¿Una llave para qué? La esperanza. Esa emoción traicionera y terrible volvió a florecer en el pecho de Elena, esta vez con una fuerza que la asustó. Durante los siguientes 3 días, la llave se convirtió en el centro de su universo. La apatía fue reemplazada por una energía frenética, casi desesperada. Probaron la llave en cada cerradura que pudieron encontrar, que no eran muchas. La cerradura principal de la puerta de la torre era demasiado grande. La llave de latón bailaba inútilmente en su interior. Buscaron puertas ocultas, paneles sueltos, cualquier cosa que pudiera tener una cerradura. No encontraron nada. La torre era un cilindro de piedra sólida y maquinaria muerta. La esperanza inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por una creciente frustración. El sonido del metal de la llave raspando inútilmente contra la piedra o la madera se convirtió en una nueva forma de tortura. Elena sentía la vieja desesperación volviendo a trepar por su garganta, fría y amarga. Quizás la llave no era para nada. Quizás era solo una broma cruel de un relojero muerto hace mucho tiempo. La frustración de Leo era palpable. Pateaba piedras sueltas y maldecía en voz baja, su breve momento de triunfo convertido en cenizas. Se sentía estúpido, engañado. Elena intentó consolarlo, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Qué podía decir? Ella también se sentía una tonta. La llave, que había parecido un milagro, ahora se sentía como una burla. La guardó en su bolsillo. Su peso era un recordatorio constante de su fracaso. Volvieron a su rutina de supervivencia, pero algo había cambiado. El aire estaba más pesado, cargado con la decepción. La torre parecía más oscura, el viento más burlón. Elena volvió a sentarse junto a su máquina de coser, pero no podía concentrarse. Sus ojos se desviaban constantemente hacia el gigante de metal, hacia la rueda de escape donde había comenzado todo. La llave era un bucle abierto en su mente, una pregunta sin respuesta que la carcomía por dentro. Pasó una semana, 7 días de frío, hambre y una decepción que se había solidificado en una amargura silenciosa entre ellos. Elena había perdido casi toda esperanza. La llave permanecía en su bolsillo, fría e inútil. Una tarde, mientras el sol moribundo pintaba el cielo de un naranja enfermizo a través de los huecos de las ventanas, Elena estaba sentada sin hacer nada, simplemente mirando fijamente la maquinaria del reloj. Su mirada estaba perdida, vacía. Estaba observando, sin ver realmente, el componente más grande del mecanismo, el enorme barrilete del muelle real. Era un cilindro de metal del tamaño de un pequeño barril de vino, cubierto de grabados decorativos que parecían puramente estéticos, remolinos y filigranas que el tiempo y la suciedad casi habían borrado. Su mente estaba en blanco, agotada, pero entonces algo en el patrón de los grabados captó su atención. Un detalle. Se levantó lentamente, como en un trance, y se acercó al gigantesco cilindro de metal. Sus ojos siguieron las líneas de los grabados, sucios y descoloridos, y entonces lo vio. Un remolino particular, cerca de la base del barrilete. El patrón no era aleatorio, coincidía.
Coincidía perfectamente con el diseño de la cabeza de la llave de latón que llevaba en el bolsillo. El corazón le dio un vuelco tan violento que tuvo que apoyarse en la fría estructura metálica para no caer. Sacó la llave con manos temblorosas. La sostuvo junto al grabado. Era idéntico. No era una decoración, era una instrucción. Era un mapa. «Leo», dijo en voz alta, y su propia voz la sobresaltó, sonando extraña y aguda en el silencio. Su hijo, que estaba acurrucado en una esquina, levantó la cabeza, alertado por el tono de su voz. Elena no podía hablar. Simplemente señaló con un dedo que no podía controlar el grabado en el metal. Leo se acercó, sus ojos siguiendo el dedo de su madre. Vio la llave, luego el grabado, y comprendió. Una oleada de adrenalina pura barrió el agotamiento y la apatía de su rostro. Juntos empezaron a examinar el grabado con una intensidad febril. Pasaron sus dedos por cada milímetro del patrón, buscando cualquier cosa, una ranura, un botón, una costura. El metal estaba helado y cubierto de una capa de grasa endurecida que se les metía bajo las uñas, pero no les importaba. La esperanza, esta vez más fuerte y más desesperada, los impulsaba. Fue Elena quien la encontró. Justo en el centro del patrón que coincidía con la llave, sus yemas de los dedos detectaron una línea casi invisible, una unión circular tan perfecta que era prácticamente imperceptible. Y en el centro de esa línea, oculta en la parte más profunda del grabado, una pequeña hendidura, una cerradura. Estaba tan expertamente camuflada que habían pasado semanas viviendo a su lado sin verla. La náusea subió a la garganta de Elena, una mezcla de pánico y euforia. Sus manos temblaban tanto que Leo tuvo que tomar la llave. Con una concentración absoluta, Leo alineó la llave con la diminuta cerradura oculta. El metal de la llave raspó suavemente contra el borde de la abertura. Contuvieron la respiración. El aire en la torre pareció solidificarse. Leo introdujo la llave. Encajaba perfectamente. Un sollozo ahogado escapó de los labios de Elena. Leo miró a su madre. Sus ojos brillaban con una luz salvaje en la penumbra. Luego, con ambas manos, comenzó a girar la llave. Al principio, no se movió. Estaba agarrotada por décadas de inacción. Leo apretó la mandíbula. Sus nudillos se pusieron blancos. Puso todo su peso en el giro. Hubo un gemido metálico, un sonido horrible de metal oxidado protestando, un ruido que pareció venir de las entrañas de la propia torre. Y luego, con un clac sordo y profundo, el mecanismo interno cedió. La cerradura se había abierto, pero nada más sucedió. La decepción amenazó con golpearlos de nuevo. ¿Y ahora qué? Elena miró el extremo del barrilete. La línea circular que había encontrado no era solo una línea, era el borde de algo. ¿Una tapa?, susurró. Juntos, apoyaron las manos en el extremo plano del cilindro metálico y empujaron. Estaba increíblemente pesado. Empujaron con toda la fuerza de sus cuerpos desnutridos, sus pies resbalando en el suelo sucio. Un nuevo gemido, esta vez un chirrido grave y prolongado, llenó la habitación mientras el pesado disco de metal comenzaba a girar sobre una bisagra oculta, lentamente, revelando la oscuridad de su interior. No era un barrilete de muelle real, nunca lo había sido. Era una tapa falsa, y el barrilete en sí, el enorme cilindro de metal, estaba completamente hueco. Era una caja fuerte, una tumba secreta de acero, oculta a plena vista durante casi 50 años. Se quedaron mirando el interior, boquiabiertos. Un olor a aire viciado y papel viejo salió de la abertura, un olor a tiempo atrapado. Dentro, en la oscuridad de la cavidad cilíndrica, había un objeto, una caja, una pesada caja de hojalata, del tipo que se usaba para guardar galletas o documentos importantes hace mucho tiempo. La pintura original estaba casi completamente desconchada, revelando el metal gris por debajo, pero el borde de la tapa estaba sellado con una gruesa capa de cera rojiza, ahora agrietada y quebradiza por el paso de las décadas. Con el corazón martilleándole en la garganta, Elena se arrodilló y metió los brazos en la fría abertura de metal. La caja era más pesada de lo que parecía. Sus músculos protestaron mientras la arrastraba fuera del cilindro
y la depositaba con cuidado en el suelo de piedra. El sonido sordo del metal contra la piedra fue el único ruido en un mundo que se había quedado en silencio. Se arrodillaron alrededor de la caja como si fuera un altar. Nadie se atrevía a tocarla. Era un objeto de otro tiempo, un fantasma materializado en su presente miserable. El sello de cera estaba intacto. Quienquiera que hubiera puesto esto aquí, se había asegurado de que permaneciera sin abrir. Elena sintió un escalofrío. Esto no era un simple hallazgo. Estaban entrometiéndose en algo profundo, en un secreto que alguien había querido enterrar para siempre. Miró a Leo. El miedo y la emoción luchaban en su rostro. Él asintió, dándole permiso. Con un cuchillo de cocina sin filo que usaban para cortar el pan, Elena comenzó a raspar cuidadosamente la cera quebradiza. El sonido era como el de huesos secos rompiéndose. Cada trozo de cera que caía al suelo parecía aumentar la tensión. Finalmente, el sello se rompió, y el último trozo de cera cayó al suelo con un tintineo casi inaudible. Con un último vistazo a Leo, Elena colocó los dedos bajo el borde de la tapa y tiró. Se abrió con un chirrido metálico, liberando una bocanada más intensa de olor a papel viejo y a algo más, un olor químico y seco. Y entonces lo vieron. El interior de la caja estaba completamente lleno, no de galletas, no de recuerdos. Estaba lleno de fajos de papel, atados con cintas de tela descolorida. Docenas y docenas de fajos, ordenados meticulosamente. Elena tomó uno con manos temblorosas. El papel era grueso y áspero al tacto. No eran cartas, eran documentos oficiales, impresos con una tipografía anticuada. Llevaban el sello de un banco nacional y un texto que hablaba de bonos al portador. Y cifras asombrosas. Elena no entendía mucho de finanzas, pero reconocía el valor cuando lo veía. Esto era dinero, mucho dinero, una fortuna inimaginable, escondida en una caja de hojalata en el corazón de un reloj muerto. Sacaron los fajos uno por uno, maravillados, sucios y temblorosos. Los apilaron en el suelo de piedra, una montaña de riqueza absurda en medio de la inmundicia. La luz del atardecer que se filtraba por las ventanas hacía que los bordes de los bonos parecieran dorados. Elena reía, un sonido ronco y quebrado que se convirtió en un sollozo. Leo simplemente miraba la pila de papel, sus ojos muy abiertos, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. De la inanición a la riqueza en el lapso de una hora. Era demasiado. Era un milagro tan grande que resultaba aterrador. El peso de lo que habían encontrado comenzó a asentarse sobre Elena. Esto no era una simple ganancia inesperada. Esto era un secreto. Y los secretos, especialmente los que involucraban tanto dinero, rara vez venían sin un precio. Un nuevo tipo de miedo, más frío y afilado que el miedo a la pobreza, comenzó a formarse en su estómago. Debajo del último fajo de bonos, en el fondo de la caja de hojalata, había algo más, algo que habían pasado por alto en su excitación inicial. Era un libro, un pequeño diario, encuadernado en cuero oscuro y desgastado. No tenía título, ni ninguna marca en la cubierta. Era completamente anónimo. Pero Elena supo, con una certeza que le heló la sangre, que ese pequeño libro era infinitamente más importante y más peligroso que toda la fortuna en papel que yacía a su lado. La riqueza podía ser una bendición o una maldición, pero las historias contenidas en un diario secreto casi siempre eran una bomba de relojería. La euforia se evaporó instantáneamente, reemplazada por una premonición oscura y pesada. El verdadero tesoro, o la verdadera perdición, no estaba en los bonos. Estaba entre las páginas de ese pequeño libro silencioso. Con manos que se sentían extrañamente pesadas, Elena levantó el diario de la caja. El cuero estaba frío y sorprendentemente suave al tacto, desgastado por el tiempo y quizás por las manos de su dueño. Olía a cuero viejo, a papel y a un leve rastro del mismo aire viciado de la caja fuerte, el olor a secretos guardados durante mucho tiempo. Lo sostuvo en sus manos, sintiendo su peso. No era solo un libro, era el testamento de alguien, la voz de un fantasma. Leo se acercó más. Su respiración era audible en el silencio. Ya no miraba los bonos. Sus ojos estaban fijos en el diario,
como si entendiera instintivamente que allí residía el verdadero corazón del misterio. La torre, que había sido su prisión, ahora se sentía como el escenario de un drama mucho más grande que el suyo propio, una historia en la que acababan de tropezar. Elena se sentó en el suelo de piedra, con la espalda apoyada contra el frío metal del mecanismo del reloj. Abrió el diario. Las páginas estaban amarillentas y frágiles, cubiertas de una caligrafía apretada y elegante, escrita con tinta azul que se había desvanecido a un color gris pálido. La primera página tenía una fecha, 14 de marzo de 1975. Hace casi 50 años. Una vida entera. El autor no se identificaba por su nombre, solo por su profesión. La primera línea decía: «Hoy he instalado el corazón. El gran reloj de Torrealta por fin tiene alma, pero la mía la he vendido al diablo». Un escalofrío recorrió la espina dorsal de Elena. No estaba leyendo un simple registro de trabajo, estaba leyendo una confesión. La historia ya no era sobre ellos y su supervivencia, se había convertido en la historia del relojero, y Elena tuvo el terrible presentimiento de que, de alguna manera, también se había convertido en la suya. La luz del día se desvanecía rápidamente, sumiendo la habitación en sombras cada vez más profundas. El viento seguía aullando, pero ahora sonaba diferente. Ya no era un lamento de soledad, sonaba como una advertencia. Elena siguió pasando las páginas, sus ojos devorando las palabras escritas con una mezcla de orgullo técnico y una angustia palpable. El relojero describía la construcción del mecanismo con un amor y un detalle obsesivos, cada engranaje, cada palanca. Pero entretejido en las descripciones técnicas, había un terror creciente, una historia de coerción y miedo. Hablaba de un hombre poderoso al que solo se refería como el general, un hombre que lo había obligado a construir un secreto dentro de su obra maestra. El barrilete hueco, la caja fuerte oculta. Elena sintió que la náusea le subía por la garganta. Estaba leyendo la crónica de cómo se había creado la misma trampa que acababan de abrir. El drama de la pobreza y el hambre que había definido sus vidas hasta ese momento se desvaneció, reemplazado por un misterio mucho más oscuro y peligroso. Ya no se trataba de encontrar un refugio o comida para el día siguiente. Ahora se trataba de entender el porqué. ¿Por qué esconder una fortuna en bonos al portador en la torre de un reloj de pueblo? ¿De dónde venía ese dinero? ¿Y quién era el general? Las preguntas se arremolinaban en la mente de Elena, cada una más inquietante que la anterior. Miró la pila de bonos, que ahora ya no parecían una bendición, sino una prueba, una evidencia. Sentía que había cruzado un umbral invisible. Ya no eran simplemente víctimas de la mala suerte. Ahora eran los guardianes de un secreto que había permanecido enterrado durante medio siglo, y la sensación que la invadió no fue de alivio, sino de un pavor profundo y absoluto. Leo se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros se tocaban, buscando consuelo en la proximidad. Le leía fragmentos en voz baja. Su voz temblaba a medida que la historia se desarrollaba. La atmósfera en la torre había cambiado por completo. El frío ya no era solo la ausencia de calor, era el frío del miedo. La oscuridad que se cernía no era solo la ausencia de luz, era la oscuridad de los secretos y los crímenes pasados. La torre del reloj ya no era una ruina abandonada. Se había convertido en un archivo, una cápsula del tiempo, el epicentro de una injusticia que se negaba a permanecer enterrada. Elena cerró el diario por un momento, el cuero suave y frío bajo sus dedos. Sintió el peso de la historia que contenía. El relojero había muerto, pero su voz, atrapada en esas páginas, había esperado pacientemente. Había esperado por ellos. El género de su vida había cambiado irrevocablemente. Ya no eran los protagonistas de un drama de supervivencia. Eran los detectives en una historia de misterio y asesinato. Sosteniendo el diario en su regazo, Elena miró a través de una de las ventanas rotas hacia las luces del pueblo que comenzaban a parpadear allá abajo. Torrealta, el pequeño y olvidado pueblo que la había visto caer en la miseria. Ahora lo veía con otros ojos. Ya no era solo un lugar de indiferencia y juicio, era un lugar con un corazón podrido, un secreto venenoso que latía justo en su centro, en la torre donde ella ahora se encontraba.
La torre, que había sido el símbolo de su humillación, se había transformado. Ahora era un puesto de observación, un nido de águila desde el cual podía ver la verdad oculta. El descubrimiento no les había dado una salida, les había dado un propósito terrible y peligroso. Sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Habían encontrado una fortuna, sí, pero también habían encontrado una tumba, y Elena no podía evitar preguntarse si al abrirla no habían empezado a cavar la suya propia. Con la luz moribunda del atardecer apenas bastaba, Elena se encorvó sobre el pequeño diario, el olor a papel viejo y a tiempo estancado llenando sus pulmones. Cada palabra que descifraba en la caligrafía desvaída era un martillazo en el silencio de la torre. La tinta gris pálido contaba una historia no solo de engranajes y péndulos, sino de un miedo corrosivo. El general. El nombre apareció por primera vez, sin contexto, pero cargado de una autoridad ominosa que hizo que Elena sintiera un frío repentino, un frío que no provenía del viento que se colaba por las ventanas rotas. Su corazón, que había encontrado un atisbo de paz en el descubrimiento, comenzó a latir con un ritmo nuevo y frenético, un tambor de pavor. El cuero gastado del diario se sentía de repente pesado en sus manos, como si estuviera impregnado del terror de su autor. La torre dejó de ser un refugio de piedra y se convirtió en una caja de resonancia para un grito ahogado hace 50 años, y Elena lo estaba escuchando por primera vez. Con un dedo tembloroso, siguió una línea escrita con una presión que casi había rasgado el papel. La leyó en un susurro a Leo, su voz quebrada. El general me ha visitado hoy. Su aliento olía a coñac caro y a amenazas veladas. Quiere usar el barrilete del muelle real, no como el corazón del reloj, sino como la tumba de sus crímenes. La náusea subió a la garganta de Elena. Podía casi oler ese aliento, sentir la presencia intimidante de aquel hombre en la penumbra de su propia miseria. El relojero, el maestro artesano, reducido a un cómplice a la fuerza, podía sentir su humillación, su impotencia. El mecanismo gigante a su lado ya no parecía una maravilla de la ingeniería. Se sentía sucio, profanado por el propósito para el que fue secretamente concebido. Cada engranaje silencioso parecía gritar la historia de su corrupción. El miedo del relojero, atrapado en la tinta durante décadas, se filtraba de las páginas y se adhería a su propia piel, un sudario frío y pegajoso que la envolvía en la oscuridad. Página tras página, el horror adquiría forma. Los bonos no eran una ganancia inesperada, eran la cristalización de la crueldad, eran el precio de la tierra robada a pequeños agricultores, las pensiones arrebatadas a maestros acusados de disidencia, los ahorros de toda una vida de familias que se interpusieron en el camino del general durante los años oscuros de la dictadura militar. El diario era un libro de contabilidad del mal, listando nombres, fechas y la brutalidad de la extorsión. Familia Robles, desahuciada. Su granja ahora es un coto de caza. Familia Soto, amenazada hasta que vendió por una miseria. Elena sintió que el estómago se le revolvía violentamente. El dinero apilado en el suelo ya no brillaba. Parecía manchado, sucio, empapado en el sufrimiento de extraños. No habían encontrado un tesoro. Habían desenterrado una fosa común de papel, y el hedor de la injusticia era más abrumador que el de la propia torre. Cada bono que tocaba se sentía pesado como una lápida. Una frase, subrayada 2 veces, le heló la sangre. Los bonos al portador, anónimos, imposibles de rastrear. El botín perfecto de un ladrón con uniforme y poder ilimitado. Me ha dicho que soy el único que sabrá el secreto, además de él. Mi habilidad se ha convertido en mi condena. Mi obra maestra será su caja fuerte privada, y yo, su guardián silencioso. La precisión del plan era aterradora, la fría y calculada inteligencia del mal. Elena sintió una oleada de rabia impotente, una rabia que no era suya, sino un eco de la furia reprimida del relojero. Este no era un simple criminal, era un arquitecto de la miseria, alguien que había usado el poder y el miedo para construir un imperio sobre las ruinas de las vidas de otros, y había usado la belleza, el arte de un hombre bueno, para ocultar su podredumbre.
La torre entera se sentía como una mentira, una fachada monumental para un corazón hueco y lleno de dinero sucio. La injusticia era tan grande que parecía absorber todo el aire de la habitación. Pero en medio del miedo había un destello de desafío. El relojero, carcomido por la culpa, había comenzado a luchar en secreto. He hecho duplicados de los documentos clave y los he escondido en otro lugar. Algún día, cuando el miedo no me paralice por completo, el mundo sabrá la verdad que esconde esta torre. Este reloj no solo marcará las horas. Rezo para que un día su campana suene la hora de la justicia para aquellos a quienes el general ha silenciado. La esperanza temblorosa en esas palabras era casi insoportable. Era la voz de un hombre que se negaba a ser completamente destruido, que se aferraba a la idea de la redención. Elena apretó el diario contra su pecho. El corazón le dolía por aquel extraño, por su valiente y desesperado plan. No había vivido para verlo cumplido, pero su voluntad, su deseo de justicia, había sobrevivido, esperando pacientemente en la oscuridad, en el silencio del mecanismo muerto. Era una herencia mucho más pesada que los bonos. Era una responsabilidad. La última entrada estaba escrita con una caligrafía diferente. Ya no era la escritura elegante y controlada del artesano, sino unos garabatos rápidos, casi ilegibles, llenos de pánico. La tinta estaba manchada en un lugar, quizás por una gota de sudor o una lágrima. Me siguen. Un coche negro sin matrícula lleva 2 días aparcado al final de mi calle. Saben que sé demasiado, o sospechan que sé más de lo que digo. He escuchado a los hombres del general hablar de cabos sueltos. Si algo me pasa, que Dios perdone mi cobardía y que quien encuentre esto tenga más valor que yo. Después de eso, solo había páginas en blanco. Páginas y páginas de un silencio elocuente. Elena cerró el diario de golpe, como si las páginas en blanco pudieran quemarla. Un accidente de coche simulado. Ahora entendía. El relojero no tuvo un accidente. Fue silenciado. Asesinado para proteger el secreto que ella ahora sostenía en sus temblorosas manos. Y entonces, la pieza final y más monstruosa del rompecabezas encajó en su mente con un chasquido audible y nauseabundo. Un accidente. El accidente de su propio marido Ricardo. La caída inexplicable desde un andamio en una obra. Los susurros de sus compañeros de trabajo. La investigación cerrada apresuradamente. Ricardo, el encargado de mantenimiento del ayuntamiento. El único con acceso regular a la torre durante años. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Él debió encontrarlo. No el dinero, quizás, pero el diario. Debió encontrar el diario del relojero. Debió empezar a hacer preguntas, a indagar, y se convirtió, como el relojero antes que él, en un cabo suelto. El mundo bajo los pies de Elena se desintegró. El suelo de piedra de la torre pareció desaparecer, dejándola caer en un abismo de horror helado. No fue un accidente. La palabra resonó en el cráneo de Elena, una y otra vez. Fue un asesinato. Lo mataron. El dolor de su viudez, una herida que aún supuraba, se transformó en algo completamente diferente. Ya no era solo el dolor de la pérdida, sino el horror de la injusticia. La imagen del rostro de Ricardo, sonriendo en su memoria, se superpuso con la violencia de su muerte. Lo habían matado. Lo habían asesinado por este secreto, por este diario que ella ahora tenía, cuya cubierta de cuero parecía quemarle los dedos. Las lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas no eran de tristeza, eran lágrimas de pura rabia, calientes y amargas. Miró a Leo, que la observaba con los ojos desorbitados, su rostro adolescente pálido como la cera. Él también había llegado a la misma conclusión terrible. En un instante, su situación había cambiado de forma irreversible. Ya no eran simplemente pobres y desamparados. Eran los únicos testigos vivos de 2 asesinatos separados por casi 50 años, conectados por el mismo secreto podrido que ahora latía bajo el suelo de su miserable refugio. Los días que siguieron fueron una agonía de paranoia. La torre, que antes era una prisión de miseria, ahora era una fortaleza de miedo. Cada crujido de las viejas vigas, cada ráfaga de viento que hacía vibrar los cartones de las ventanas, era el sonido de pasos enemigos.
El hambre seguía siendo un dolor sordo, pero ahora estaba eclipsado por un terror constante que le atenazaba el estómago. Volvieron a esconder la caja de hojalata en las entrañas del reloj, girando la pesada tapa hasta que el clac de la cerradura sonó como el cerrojo de una celda. Pero el conocimiento no podía ser escondido. Era una carga que llevaban a todas horas, una brasa ardiente en sus mentes. Elena apenas dormía, sobresaltándose en la oscuridad helada al menor sonido. El ruido de un motor en la plaza del pueblo, el ladrido de un perro, todo era una posible amenaza. El diario, envuelto en un trapo, estaba escondido entre su ropa, un bulto que era a la vez un escudo y un blanco en su espalda. Entonces, una tarde, llegó el sonido, un sonido que no pertenecía al vocabulario de la torre. No era el gemido del viento ni el correteo de las ratas. Fue un golpe, fuerte, seco, autoritario. Provenía de la gran puerta de roble, muy abajo, en la base de la torre. El sonido subió por la escalera de caracol como una onda expansiva, golpeándolos en el pecho. Elena y Leo se congelaron. Sus miradas se cruzaron en un pánico mudo. ¿Quién podría ser? Nadie sabía que estaban allí aparte del funcionario del ayuntamiento. Se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración, rezando para que quienquiera que fuera se marchara, que los dejara en su miseria. Pero el golpe se repitió, más fuerte esta vez, más impaciente. 3 golpes rápidos y duros que resonaron en la piedra como martillazos en un ataúd. Un escalofrío glacial recorrió la columna vertebral de Elena, un terror puro e instintivo. La espera había terminado. Habían sido encontrados, con el corazón martilleándole en la garganta tan fuerte que temía que se oyera desde abajo. Elena descendió lentamente por la escalera de caracol. Leo la siguió a unos pasos, como una sombra silenciosa. Al llegar a la puerta, se asomó por una de las grietas de la vieja madera. Afuera, recortado contra la luz gris de la tarde, había un hombre. Tenía unos 60 años y vestía un impecable traje oscuro de lana que gritaba riqueza y poder. Su pelo, perfectamente peinado, era de un blanco plateado. Sostenía un maletín de cuero en una mano. Su rostro era el de un aristócrata, refinado y tranquilo, pero sus ojos, incluso a través de la grieta, parecían fríos y vacíos como los de un reptil. Antes de que pudiera hablar, un ligero olor a colonia cara y a tabaco de pipa se filtró por la madera. «Sé que está ahí», dijo el hombre, su voz suave y educada, pero con un filo de acero. «Mi nombre es Álvaro Puig. Soy abogado. Abra la puerta, por favor». Elena abrió. El hombre, don Álvaro Puig, entró sin ser invitado, sus caros zapatos de cuero haciendo un sonido obsceno sobre la suciedad del suelo. Su mirada recorrió el interior decrépito, con una mueca de desdén apenas disimulada. «Una situación lamentable», dijo, su voz goteando una falsa compasión que hizo que a Elena se le erizara la piel. Explicó, con la paciencia de quien habla a un niño, que el ayuntamiento, del cual era un asesor clave, tenía un ambicioso plan de reurbanización para la plaza. La torre, una reliquia inútil y peligrosa, sería demolida. «Progreso», dijo la palabra como si fuera un regalo. Luego la miró fijamente. «Entendemos la peculiaridad de su derecho de residencia, una anomalía legal. Para evitar complicaciones, el consistorio me ha autorizado a ofrecerle 5.000 euros, una ayuda generosa para que encuentre un alojamiento más adecuado». La cifra era tan ridícula, tan insultante, que Elena supo que era una prueba. Quería ver si ella sabía. Elena permaneció en silencio, su rostro una máscara de piedra. Su mutismo pareció erosionar la fina capa de amabilidad de Puig. La sonrisa condescendiente se desvaneció y sus ojos se endurecieron. «Debe entender, señora», continuó, su voz bajando un tono, volviéndose más rasposa, «que esta torre es un peligro público. Es estructuralmente inestable. El ayuntamiento no puede responsabilizarse de lo que pueda ocurrir». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire viciado. «Los accidentes ocurren con demasiada frecuencia en edificios viejos. Ya sabe, caídas inesperadas, fallos eléctricos que provocan incendios, cosas terriblemente trágicas le pueden pasar a la gente obstinada que se interpone en el camino del progreso». La palabra caídas
La pronunció con un énfasis sutil pero inconfundible, un veneno envuelto en seda. No era una advertencia, era una promesa y una confesión. El terror, puro y blanco, se apoderó de Elena, paralizándola donde estaba. No podía respirar, pero el golpe final aún no había llegado. La mirada de don Álvaro Puig se desvió, pasando por encima del hombro de Elena hacia la penumbra de la escalera de caracol, donde sabía que Leo estaba escuchando, oculto en las sombras. Sus fríos ojos se fijaron en ese punto durante un segundo que se sintió como una eternidad, una lanza de hielo que atravesó a Elena y se clavó en su hijo. El mensaje era tan claro como un grito. No era a ella a quien estaba amenazando principalmente, era a su hijo. Su voz volvió a ser suave, casi un susurro. «Piénselo bien», dijo, volviendo a mirarla. Sería una verdadera tragedia que a un muchacho tan joven le ocurriera algo irreparable, en un lugar tan ruinoso como este. Elena sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Era él, era el hijo del general. La serpiente había mudado la piel, pero el veneno era el mismo. Don Álvaro Puig se dio la vuelta y se marchó, dejando tras de sí el olor a colonia cara y a muerte. Elena se apoyó contra la pesada puerta, las piernas temblando tan violentamente que apenas la sostenían. El aire frío de la tarde se sentía como un alivio contra su piel ardiente. La oferta no era una oferta, era un ultimátum. Él lo sabía. De alguna manera, sabía que ellos habían encontrado el secreto. Los 5.000 euros no eran más que un cebo, un insulto calculado para medir su respuesta. Ahora estaba atrapada en una red invisible. El diario y los bonos, que habían representado una remota esperanza de justicia, se habían convertido en la sentencia de muerte de su hijo. El peso de la decisión la aplastó, robándole el aliento. Podía tomar el dinero, huir y dejar que el asesinato de su marido y del relojero quedaran impunes para siempre. O podía luchar y poner a Leo directamente en la mira del mismo monstruo que había matado a su padre. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Te aferrarías al peligroso secreto con la esperanza de obtener justicia o aceptarías el dinero manchado de sangre para proteger a tu familia? El eco de la puerta al cerrarse fue un sonido definitivo, una lápida de roble cayendo sobre su vida. Elena se quedó inmóvil, pegada a la madera, el cuerpo temblando, con una violencia que no podía controlar. El aire que había dejado don Álvaro Puig a su paso era una estela fantasmal, un perfume caro mezclado con el hedor de una amenaza que ahora era tangible, real. Podía sentirlo en su piel, un residuo aceitoso de miedo que se negaba a disiparse. El silencio que siguió no fue un alivio, sino la calma tensa que precede a la catástrofe. Cada sombra en la base de la torre parecía alargarse, retorcerse, adoptando formas siniestras. El corazón le latía con una fuerza tan brutal que sentía el pulso en la garganta, en las sienes, en la punta de los dedos. Estaba atrapada. La torre ya no era una prisión de pobreza, se había convertido en su propia y gigantesca trampa mortal, y el cazador sabía exactamente dónde estaba. La desesperación que había sentido al llegar no era nada comparada con este terror puro y paralizante. La amenaza contra Leo resonó en su mente una y otra vez. Cada palabra de Puig era una aguja de hielo clavándose en su cerebro. Sería una verdadera tragedia. La voz suave, casi paternal, era una máscara grotesca para la monstruosa advertencia que contenía. Elena sintió una oleada de náusea tan fuerte que tuvo que doblarse, apoyando las manos en las rodillas para no vomitar. Su instinto maternal, esa fuerza primigenia y feroz, se despertó con una furia que eclipsó su propio miedo. Proteger a Leo. Era el único pensamiento coherente en un mar de pánico. El aire se volvió espeso, irrespirable. Miró sus propias manos, temblando incontrolablemente. Eran las manos de una costurera, acostumbradas a crear, a remendar, a unir. ¿Cómo podían estas manos luchar contra un monstruo como Puig? Se sentía débil, insignificante, una mosca atrapada en la telaraña de un poder que no podía ni empezar a comprender. El amor por su hijo era su única fuerza, pero también era su mayor vulnerabilidad, un punto débil que Puig había localizado y presionado con una crueldad quirúrgica.
Leo bajó los últimos escalones, sus pasos silenciosos sobre la piedra gastada. Su rostro, normalmente una máscara de furia adolescente, estaba pálido, despojado de todo color. Sus ojos, enormes en la penumbra, estaban fijos en su madre, llenos de un miedo que reflejaba el suyo propio, pero también de una pregunta. No hablaron, no había necesidad. El espacio entre ellos vibraba con la verdad desnuda de su situación. Habían dejado de ser los descubridores de un secreto para convertirse en sus prisioneros. Elena se enderezó, forzando a sus piernas a sostenerla. Tomó la cara de su hijo entre sus manos temblorosas, sintiendo la piel fría, la tensión en su mandíbula. «Lo siento», susurró, la palabra arañándole la garganta. «Lo siento tanto». No se disculpaba por la pobreza ni por la torre. Se disculpaba por haberlo arrastrado a un peligro mortal, por haberlo hecho el objetivo de un asesino. Él simplemente negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla sucia. En ese gesto, Elena encontró una nueva y terrible determinación. No se rendiría, no los dejaría ganar. Mientras su mente se aceleraba, buscando frenéticamente una salida, un fragmento del diario del relojero flotó en su memoria. Una frase: «He hecho duplicados, se los he confiado a mi leal Abel». Abel. El nombre era una chispa en la oscuridad, una posibilidad tan remota que parecía una locura. El joven aprendiz, el único en quien el relojero confiaba. Si aún vivía, sería un anciano. ¿Seguiría en Torrealta? Era una apuesta desesperada, un hilo del que tirar en un laberinto sin salida. Elena sintió una sacudida eléctrica, la primera punzada de algo que no era puro terror, era una estrategia, un plan. Si podía encontrar a ese hombre, si podía convencerlo de que hablara, quizás él tendría la pieza que faltaba, la prueba definitiva que los conectaba con el presente. El diario mencionaba su lealtad. 50 años era mucho tiempo para que la lealtad sobreviviera al miedo, pero era la única oportunidad que tenían, la única. El corazón le martilleaba, esta vez no solo de miedo, sino con el pulso febril de una esperanza peligrosa y recién nacida. La decisión fue instantánea. «Quédate aquí», le dijo a Leo, su voz firme por primera vez en horas. «Barrica la puerta, no abras a nadie, ¿me oyes? A nadie». El miedo en los ojos de Leo luchó con la confianza en la nueva determinación de su madre. Asintió, su joven rostro endureciéndose. Elena agarró el diario, lo envolvió en un trapo y lo metió bajo su blusa. El bulto frío contra su piel era un recordatorio constante de lo que estaba en juego. Salió de la torre, la pesada puerta de roble cerrándose tras ella con un sonido sordo y definitivo que la dejó sola en la plaza que se oscurecía. El pueblo ya no era un lugar indiferente, era territorio enemigo. Cada ventana parecía un ojo que la observaba, cada sombra un lugar donde los hombres de Puig podían estar esperando. El aire frío de la tarde le quemaba los pulmones mientras caminaba, no corriendo, sino con un paso rápido y deliberado. Su misión era clara: encontrar una relojería, encontrar a un fantasma llamado Abel, encontrar la última llave de su supervivencia o su perdición. Las calles de Torrealta, que conocía como la palma de su mano, ahora se sentían como un laberinto desconocido y hostil. El miedo agudizaba sus sentidos. El sonido de sus propios pasos sobre el empedrado le parecía un estruendo. El olor a leña quemada de las chimeneas se mezclaba con un sabor metálico a pánico en su boca. Preguntar a alguien estaba fuera de discusión. No sabía en quién confiar. El poder de Puig, como el de su padre, seguramente se extendía como las raíces de un árbol viejo, llegando a cada rincón del pueblo. Tenía que confiar en su instinto, en la memoria del diario. Una relojería, un negocio que probablemente habría estado en la misma familia durante generaciones. Se desvió de la plaza principal hacia las callejuelas más antiguas y estrechas, donde las tiendas pequeñas y familiares se aferraban a la vida. El corazón le latía con cada esquina que doblaba, esperando encontrar la mirada fría de un extraño o, peor aún, el rostro familiar de alguien que la traicionaría por unas pocas monedas o por miedo. La soledad era un manto pesado y frío sobre sus hombros. Finalmente, en una callejuela oscura y casi olvidada, la vio.
La tienda era apenas una fachada estrecha, encajada entre un almacén abandonado y una panadería cerrada. El letrero de madera, descolorido por el sol y la lluvia, era casi ilegible, pero con el corazón en un puño, Elena pudo descifrar las letras fantasmales: Relojería Abel. El escaparate estaba cubierto por una capa de polvo tan gruesa que era imposible ver el interior. Parecía un lugar cerrado desde hacía décadas, una tumba para el tiempo mismo. Sintió una punzada de desesperación. ¿Demasiado tarde? ¿Había llegado 50 años tarde? Se acercó a la puerta, la pintura verde descascarillada, y vio un pequeño cartel de latón que decía «Abierto». Su aliento se condensó en el frío cristal. Con una mano que no le pertenecía, empujó la puerta. Una pequeña campana de latón sonó con un tintineo débil y polvoriento, un sonido que parecía despertar al silencio de un largo sueño. El aire que salió del interior olía a aceite de máquina, a metal frío y al polvo de 1000 relojes detenidos. El interior de la tienda era una cueva de Aladino para un mundo olvidado. Cientos de relojes colgaban de las paredes y abarrotaban las estanterías, desde grandes relojes de pared con péndulos silenciosos hasta pequeños relojes de bolsillo de plata deslustrada. El único sonido era el tic-tac caótico y discordante de unos pocos mecanismos que aún funcionaban, cada uno marcando un tiempo diferente, creando una sinfonía de momentos perdidos. La luz era escasa, filtrándose a través del sucio escaparate, e iluminaba remolinos de polvo que bailaban en el aire como espectros. Detrás de un mostrador de madera oscura, cubierto de diminutas herramientas, lupas y entrañas de relojes desmontados, una figura encorvada estaba sentada en un taburete alto, ajena a su presencia. Era un hombre increíblemente anciano, tan frágil que parecía hecho de pergamino y hueso. Su espalda estaba curvada como un signo de interrogación, y una lupa de joyero estaba atornillada a su ojo, su atención completamente absorta en un minúsculo mecanismo que sostenía con pinzas en sus manos temblorosas. «¿Señor Abel?», susurró Elena, su voz apenas un hilo de sonido en la cacofonía de tic-tacs. El anciano no se movió. Parecía sordo, o tan concentrado que el mundo exterior había dejado de existir. Elena se aclaró la garganta. Un sonido áspero que pareció romper el hechizo. El hombre se sobresaltó violentamente, dejando caer las pinzas con un tintineo metálico. Se quitó la lupa con dedos torpes y la miró. Sus ojos, detrás de unas gruesas gafas, eran acuosos y pálidos, pero también increíblemente agudos. La examinaron de arriba a abajo con una desconfianza que era casi palpable, una cautela forjada por décadas de soledad o miedo. «¿Qué quiere?», preguntó. Su voz era un susurro rasposo, como el de engranajes oxidados. Elena sintió un nudo de pánico en el estómago. ¿Cómo empezar? ¿Cómo convencer a este hombre, un ermitaño rodeado por el tiempo detenido, de que confiara en ella? No tenía tiempo para sutilezas. El rostro aterrorizado de Leo estaba grabado en su mente. Sacó el diario de debajo de su blusa y lo colocó suavemente sobre el desorden del mostrador de madera. El anciano miró el pequeño libro de cuero sin comprender. Luego volvió a mirar a Elena con irritación. «¿Qué es esto?» «No compro antigüedades», dijo, su voz frágil pero firme, intentando despedirla. «Por favor», suplicó Elena, sintiendo las lágrimas de desesperación asomando a sus ojos. Pertenecía a su maestro, al relojero que construyó la torre. Al oír la palabra torre, una chispa de algo, reconocimiento, miedo, brilló en los ojos pálidos de Abel. Lentamente, como si temiera que el libro pudiera morderle, extendió una mano temblorosa y nudosa y rozó la cubierta de cuero con la punta de los dedos. Se quedó así por un momento, la mano suspendida, como si estuviera tocando a un fantasma. Luego, con un movimiento repentino, lo agarró y lo abrió. Sus ojos se movieron rápidamente sobre la primera página, leyendo la caligrafía desvaída. Un temblor comenzó en sus manos y se extendió por todo su cuerpo. Dejó caer el diario sobre el mostrador como si quemara y retrocedió. Su rostro una máscara de terror absoluto. «Váyase», maciseó. «Váyase de aquí. No quiero saber nada de esto». El pánico de Abel era tan visceral que casi hizo que Elena retrocediera, pero no podía, no ahora.
No puedo irme, dijo, su voz temblando pero firme. Don Álvaro Puig, el hijo del general, ha estado en la torre. Me ha amenazado a mi hijo. El nombre de Puig golpeó a Abel como un puñetazo físico. Se tambaleó hacia atrás, apoyándose en su banco de trabajo, su respiración convertida en jadeos cortos y superficiales. Su mirada se desvió hacia la puerta, como si esperara ver a los matones de Puig entrar en cualquier momento. 50 años, susurró para sí mismo, su rostro pálido y sudoroso. 50 años de silencio. Estaba a punto de derrumbarse, de ser consumido por el mismo miedo que lo había mantenido callado durante media vida. Elena sabía que lo estaba perdiendo. Desesperada, abrió el diario en una página específica que había memorizado, una que contenía un detallado esquema técnico del mecanismo de escape. Y al lado del dibujo, una nota. Solo mi leal Abel entenderá la belleza de esta solución. Lo empujó hacia él. Abel bajó la vista hacia la página abierta. Sus ojos, a través de las gruesas gafas, se fijaron en el dibujo de su maestro, en la caligrafía familiar, en su propio nombre escrito con una tinta que había desafiado al tiempo. Fue demasiado. El dique de miedo y dolor que había contenido durante 50 años finalmente se rompió. Un sollozo seco y desgarrador escapó de su pecho. Un sonido de una angustia tan profunda que a Elena se le encogió el corazón. El anciano se derrumbó sobre su banco de trabajo, su frágil cuerpo sacudido por sollozos silenciosos. Lloró por su maestro, por su propia cobardía, por los 50 años de silencio aterrorizado. Elena esperó, dándole espacio. El único sonido en la tienda era el tic-tac errático de los relojes y el llanto ahogado de un hombre que finalmente se enfrentaba a su pasado. La pequeña tienda polvorienta se convirtió en un confesionario, y la verdad, como un mecanismo de relojería largamente esperado, finalmente comenzó a moverse. El tiempo de los secretos estaba llegando a su fin. Cuando finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados, pero la mirada de terror había sido reemplazada por una brasa de rabia fría y antigua. «Lo vi», susurró, su voz ronca por el llanto. «Era solo un muchacho, pero lo vi. La noche antes del accidente de mi maestro, vi a 2 hombres, los matones del padre de Puig, manipular los frenos de su coche. Me escondí, no dije nada. El miedo me paralizó. He vivido con esa vergüenza cada día de mi vida». La confesión flotó en el aire polvoriento, una carga insoportable finalmente liberada. Elena escuchó sin respirar, sintiendo el peso de cada una de sus palabras. El anciano, el guardián silencioso de la verdad, finalmente había roto su juramento de silencio. El fantasma del relojero y el de Ricardo parecían estar en la habitación con ellos, escuchando o esperando. La verdad, una vez liberada, tenía su propia inercia, su propia fuerza imparable. La maquinaria de la justicia, tan oxidada como los relojes de la tienda, comenzaba a girar. «Pero eso no es todo», continuó Abel, su voz ganando fuerza. «La pieza final del rompecabezas, la que Elena necesitaba desesperadamente oír. Su marido, Ricardo, vino a verme. Hará poco más de un mes. Era un buen hombre, siempre amable. Me preguntó por la torre. Específicamente, me preguntó por el barrilete del Muelle Real. Dijo que le parecía inusual, demasiado grande, demasiado sólido. Le pregunté por qué le interesaba, pero se puso nervioso y cambió de tema. Le dije que era una vieja obra maestra y que no hiciera preguntas. La culpa inundó el rostro de Abel. Lo despaché. Tenía miedo. Si le hubiera dicho la verdad, si le hubiera advertido. No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Elena sintió un dolor agudo en el pecho, pero también una extraña sensación de cierre. Era la prueba, la conexión directa. Ricardo había descubierto el secreto, o estaba a punto de hacerlo, y por eso lo mataron. Ya no era una teoría, era un hecho. La rabia pura y fría le dio una claridad que nunca antes había sentido. El miedo en el rostro de Abel se había transformado por completo. La culpa había dado paso a la furia, y la furia a una resolución de acero. Estos monstruos, el padre y ahora el hijo, han envenenado este pueblo durante demasiado tiempo, dijo,
golpeando el mostrador con un puño sorprendentemente fuerte. Ya no tengo miedo de morir, pero no moriré en silencio. No otra vez. Sus ojos agudos se clavaron en Elena. Conozco a alguien, un periodista de investigación en la capital. Se llama Mateo Vargas. Se especializa en crímenes de la dictadura que nunca fueron resueltos. Es un hombre valiente, un perro de presa. Si alguien puede enfrentarse a Puig y su poder, es él. Una nueva puerta se abrió, un camino concreto. Ya no estaban solos, luchando en la oscuridad. Había un aliado, un arma. La esperanza, que había sido una emoción tan abstracta y peligrosa, ahora tenía un nombre y un plan. Tenemos que contactarlo. Ahora, dijo Abel, su voz vibrando con una urgencia que contagiaba. El tiempo se agotaba. Mientras Abel buscaba un viejo cuaderno de direcciones, Elena miró por la ventana sucia. La noche había caído por completo, envolviendo Torrealta en una oscuridad profunda. El miedo por Leo, solo en la torre, volvió a atenazarla. Tenía que volver. Tenía que asegurarse de que estaba bien. «Tengo que irme», dijo, interrumpiendo a Abel. «Mi hijo está solo». Abel la miró, comprendiendo. «Ve, pero vuelve en cuanto puedas. Haremos la llamada juntos desde el sótano de mi taller. Es el único lugar seguro». Le entregó una pequeña llave. «Es la puerta trasera. No llames. Entra directamente». Elena asintió, guardando la llave como si fuera un tesoro. Salió de la tienda, de vuelta a la noche hostil, pero esta vez no estaba huyendo. Tenía un plan. Tenía un aliado. Corrió por las calles empedradas, el aire helado quemándole los pulmones, su corazón latiendo con una mezcla de terror y una nueva y feroz determinación. La justicia para Ricardo, para el relojero, estaba al alcance de su mano. Solo tenía que sobrevivir a esa noche. Al acercarse a la plaza, un sonido anormal la hizo detenerse en seco, escondida en la sombra de un arco. El sonido de un motor, un coche, una furgoneta oscura, estaba aparcado cerca de la base de la torre, donde no debería haber nadie a esa hora. Las luces estaban apagadas, pero pudo distinguir dos siluetas en el interior. Su sangre se heló. Puig no había esperado. La impaciencia del culpable. Había enviado a sus perros. Un pánico helado la invadió. Leo estaba solo allí arriba. ¿Y si intentaban entrar? ¿Y si...? No se atrevía a terminar el pensamiento. Tenía que llegar a él. Tenía que sacarlo de allí. Pero, ¿cómo? Acercarse directamente era un suicidio. Estaban vigilando la única entrada. Estaba atrapada fuera, mientras su hijo estaba atrapado dentro. El sentimiento de impotencia fue abrumador, un peso que la aplastó contra la pared de piedra fría, robándole el aliento. Escuchó el sonido de las puertas del coche abriéndose y el crujido de pasos sobre la grava. La pesadilla estaba comenzando. Se movió por las sombras, rodeando la plaza, su corazón martilleando contra sus costillas. Se escondió detrás de una fuente seca, desde donde podía ver la base de la torre. Dos hombres corpulentos, vestidos de oscuro, estaban frente a la gran puerta de roble. No intentaron abrirla. Uno de ellos golpeó la madera con el puño. Señora!», gritó, su voz un ladrido vulgar que rompió el silencio de la noche. «Salga, tenemos un mensaje del señor Puig». Elena se llevó una mano a la boca para ahogar un grito. Leo no abriría. Se lo había ordenado, pero el miedo. ¿Podría un chico de 16 años resistir esa presión, ese terror? Los hombres esperaron un momento, luego se rieron, un sonido feo y amenazante. «Como quiera», gritó el mismo hombre. «El mensaje es simple. Tiene hasta el amanecer para largarse. Si cuando salga el sol sigue aquí, quemaremos esta maldita torre con usted y el chico dentro. ¿Entendido?». La brutalidad de la amenaza, lanzada sin tapujos a la noche, dejó a Elena sin aire. Para demostrar que no bromeaban, uno de los hombres volvió a la furgoneta y regresó con un bidón de metal. El corazón de Elena se detuvo. No, no podía ser. El hombre desenroscó la tapa y un olor acre y químico llegó hasta donde ella estaba, incluso a esa distancia. El olor a gasolina. Comenzó a verter el líquido en la base de la puerta de madera y en los primeros escalones de piedra que conducían a ella. El sonido del líquido salpicando, creando un eco obsceno en la plaza silenciosa. El líquido oscuro
brillaba bajo la escasa luz de una farola lejana, extendiéndose como un presagio de muerte. «Para que vea que no estamos jugando», gritó el matón. «El jefe se ha cansado de esperar. Amanecer. Ni un minuto más». El terror de Elena se convirtió en una furia blanca y cegadora. Estaban a punto de convertir la torre, la prisión de su hijo, en su pira funeraria. Tenía que hacer algo, tenía que actuar. Ahora, el tiempo de esconderse había terminado. Los matones se rieron de nuevo, satisfechos con su trabajo, y volvieron a subir a su furgoneta, dejándola aparcada allí como un centinela ominoso. No se fueron. Estaban esperando, asegurándose de que el mensaje fuera recibido. Elena sacó su viejo teléfono móvil, el que apenas usaba porque le costaba pagar el servicio. Sus dedos temblaban tanto que apenas podía marcar el número que Abel le había garabateado en un trozo de papel. Rezó para que contestara. Sonó una vez, 2 veces. «Diga». La voz de Abel, un susurro asustado. «Están aquí», jadeó Elena. Su propia voz, un graznido de pánico. «Han rociado la entrada con gasolina. Amenazan con quemar la torre al amanecer. Leo está dentro». Silencio al otro lado de la línea. Luego la voz de Abel, ya no asustada, sino afilada, llena de una urgencia glacial. «Escúchame, Elena. Escúchame con atención. No hay tiempo. Tienes que crear una distracción. Una muy grande. ¿Recuerdas la manivela de mantenimiento del mecanismo?» El plan nació en un susurro desesperado a través de una llamada telefónica. «¿La manivela?», preguntó Elena, sin comprender. Su mente estaba bloqueada por el pánico. «Sí», insistió Abel. «En la sala de máquinas debería haber una manivela de hierro larga y pesada. Se usaba para el mantenimiento manual. Hay un engranaje específico cerca del sistema de la sonería. Si insertas la manivela ahí y la giras, liberas los martillos de la campana. ¿Entiendes, Elena? Puedes hacer sonar la campana». La idea era una locura. La campana no había sonado en 40 años. Era un gigante dormido. ¿Podrían 2 personas, una mujer aterrorizada y un adolescente, despertarla? «No sé si podremos», comenzó a decir Elena. «No tienes opción», la cortó Abel. «Es la única manera. Haz un ruido tan grande que todo el pueblo se despierte. Crea caos. En la confusión tienes que salir de ahí. Ahora voy, Elena. Ve, corre». La llamada se cortó. El plan era demencial, imposible, pero era el único que tenía. Corrió, manteniéndose en las sombras, hacia la parte trasera de la torre, rezando para que hubiera otra forma de entrar. Recordó algo que Leo había mencionado, una pequeña abertura cerca de la base en la parte trasera, casi completamente cubierta por la hiedra, que parecía haber sido una antigua portilla de ventilación. La encontró, una rejilla de hierro oxidada y suelta. Tiró con todas sus fuerzas, el metal oxidado arañándole las manos, hasta que cedió con un chirrido. El agujero era pequeño, apenas lo suficientemente grande para que ella pasara. Se deslizó dentro, cayendo en la oscuridad polvorienta y helada de la base de la torre. El olor a gasolina era aún más fuerte aquí, filtrándose a través de las grietas. Llamó a Leo en un susurro, y él respondió desde lo alto de la escalera, su voz llena de alivio y miedo. Subió corriendo. Los escalones se sentían resbaladizos y peligrosos. Cuando llegó a la cima, lo abrazó con fuerza. «Tenemos que salir de aquí», jadeó. «Y sé cómo». La locura del plan de Abel, transmitida en la oscuridad, se convirtió en su única y desesperada liturgia de salvación. Encontraron la manivela donde Abel había dicho, apoyada contra la pared, cubierta de polvo y telarañas. Era una barra de hierro macizo, increíblemente pesada. Necesitaron la fuerza de ambos para levantarla. El corazón de Elena latía al ritmo de un martillo pilón. Podía oír las voces de los matones fuera, riéndose en su furgoneta. No tenían tiempo. Siguiendo las instrucciones de Abel, buscaron el engranaje específico en la compleja maquinaria. Estaba en una posición incómoda, alto, casi fuera de su alcance. Leo, más alto y ágil, se subió a la base de uno de los contrapesos inmóviles. Elena le pasó la pesada manivela. Con un esfuerzo que hizo que sus músculos se tensaran hasta el límite,
Leo levantó la barra de hierro y trató de encajar el extremo en el hueco del engranaje. El metal raspó contra el metal con un sonido horrible que hizo que ambos se encogieran, rezando para que no se oyera desde fuera. Finalmente, con un clac metálico, la manivela encajó en su sitio. Ahora venía la parte imposible. Tenían que girarla, juntos. Elena se subió a la estructura junto a Leo. Agarraron la manivela, sus manos juntas sobre el hierro frío y grasiento. Empujaron, no se movió. El mecanismo estaba congelado por décadas de óxido e inacción. «Más fuerte», jadeó Elena, el pánico dándole una fuerza que no sabía que tenía. Empujaron de nuevo, poniendo todo el peso de sus cuerpos, sus rostros contraídos por el esfuerzo. Los músculos de sus espaldas y brazos gritaban en agonía. Un gemido profundo y metálico comenzó a emanar de las entrañas de la máquina, el sonido de un gigante protestando por ser despertado. El engranaje se movió 1 milímetro, luego otro. Podían sentir la resistencia de cada diente, de cada resorte oxidado. Empujaron una vez más, con un grito ahogado y simultáneo, y de repente algo se dio. Con un chasquido atronador, el mecanismo de liberación se soltó. Un silencio de 1 segundo, y luego el infierno se desató. Un estruendo ensordecedor, un clan tan inmenso y violento que no fue solo un sonido, sino una fuerza física, una onda expansiva que los golpeó, los sacudió hasta los huesos y pareció hacer vibrar cada piedra de la torre. La gran campana, silenciosa durante 40 años, había hablado. Y no con un tañido, sino con un grito de guerra metálico. Los enormes martillos, liberados de su letargo, golpearon el bronce con una furia incontrolada. Clang, clang, clang. El ruido era apocalíptico, un martilleo caótico y ensordecedor que borraba cualquier otro sonido, cualquier pensamiento. Elena se tapó los oídos, pero el sonido era demasiado grande, penetraba en su cráneo, en su pecho. Afuera, en la plaza, escuchó el sonido de neumáticos chirriando. Los matones, sorprendidos y aterrorizados por el rugido del monstruo de metal que habían despertado, estaban huyendo. Las luces comenzaron a encenderse en las ventanas de todo el pueblo. Ventanas que se abrían, gente que gritaba. El caos era su cobertura. «¡Ahora!», gritó Elena, aunque apenas podía oír su propia voz por encima del estruendo de la campana. Abel dijo que había una salida de emergencia, un conducto de carbón en la base. Mientras la campana seguía sonando su alarma demencial sobre el pueblo, agarraron la caja de hojalata. Era su única prueba, su única esperanza. Bajaron corriendo por la escalera de caracol, tropezando en la oscuridad, el estruendo de la campana persiguiéndolos como un dios vengador. En la base, el olor a gasolina era abrumador. Desesperada, Elena buscó en la pared donde Abel le había indicado, detrás de un montón de escombros. Sus manos encontraron piedras sueltas. Tiró de ellas. Las uñas se le rompieron, la piel se le desgarró. Detrás había una abertura cuadrada y oscura, un agujero negro que olía a hollín viejo y a tierra húmeda. Era el antiguo conducto de carbón, un tobogán hacia la oscuridad. «Vamos», le gritó a Leo, empujándole la caja. Era su única salida. Leo, sin dudarlo, se deslizó por la abertura, desapareciendo en la oscuridad. Elena lo siguió, abrazando el diario contra su pecho. Por un instante, mientras se lanzaba al vacío oscuro y estrecho, sintió un terror absoluto. Estaba cayendo, deslizándose por un túnel de hollín, sin saber dónde terminaría. El conducto era estrecho y áspero, arañándole la espalda y los brazos. Fue un descenso corto y brutal que terminó con un golpe sordo al caer sobre un montón de carbón viejo y polvo en lo que parecía ser un sótano. La oscuridad era total, el aire denso y frío. El estruendo de la campana era más débil aquí, un eco lejano y rítmico. Estaban fuera, habían escapado, se pusieron de pie, temblando, cubiertos de hollín y suciedad, pero vivos. En la distancia, más allá de la torre, comenzaron a oír el sonido débil pero inconfundible de una sirena que se acercaba. Su acto de locura había funcionado. Habían hecho sonar la alarma más grande de todo el pueblo.
Salieron del sótano a través de una portezuela de madera podrida que daba a un callejón olvidado detrás de la torre. El aire de la noche era helado y olía a la promesa de lluvia. Sobre ellos, la torre se recortaba contra el cielo nocturno y la campana seguía doblando. Un latido metálico y furioso que ahora sonaba como un himno de victoria. Las luces del pueblo parpadeaban por todas partes y las voces y los gritos creaban una sinfonía de confusión. Nadie les prestaba atención. Eran dos sombras cubiertas de hollín, invisibles en medio del caos que ellos mismos habían creado. Agarrando la pesada caja de hojalata y con el corazón aún desbocado, Elena tomó la mano de Leo. «A la tienda de Abel», susurró. «Corre». Y corrieron. Se escabulleron por las callejuelas traseras, dos fantasmas huyendo de la escena de un crimen que era también la escena de su liberación. La noche aún no había terminado. La batalla apenas comenzaba, pero por primera vez no estaban retrocediendo, estaban atacando. Se deslizaron por la puerta trasera de la relojería como fantasmas cubiertos de hollín. El tintineo de la campana fue el único sonido que rompió el tenso silencio. Dentro, la tienda era una isla de calma en medio del caos que habían desatado. El estruendo de la campana de la torre era un eco lejano y amortiguado, y las sirenas que ahora aullaban por todo Torrealta parecían pertenecer a otro mundo. El aire olía a aceite rancio, a latón frío y al sudor de su propio miedo. Abel los esperaba en la penumbra. Su rostro anciano era una máscara de determinación sombría. No había tiempo para palabras. Los condujo a través del desorden de relojes muertos hacia una trampilla oculta bajo una alfombra raída. Descendieron a un sótano abovedado, un refugio aún más profundo y secreto. Elena apretó la pesada caja de hojalata contra su pecho. Su peso era el ancla de su nueva y terrible realidad. El corazón le martilleaba con un ritmo salvaje, una mezcla de terror por lo que acababan de hacer y una punzada de esperanza por lo que estaban a punto de intentar. En el corazón del sótano, rodeados por los esqueletos de relojes centenarios que colgaban de las paredes como extraños trofeos, Abel desveló un viejo teléfono de baquelita negra. El aparato era una reliquia, un objeto de un tiempo donde los secretos se guardaban con más facilidad, con dedos que temblaban no de edad, sino de una urgencia acumulada durante 50 años. El anciano comenzó a marcar un número. El sonido del disco giratorio, un surclac rítmico y lento, era una tortura en el silencio denso del sótano. Cada número marcado parecía un paso irreversible hacia un destino desconocido. Elena contuvo la respiración, sintiendo la mirada de Leo fija en ella desde la escalera, su silueta vigilante. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces en la lejanía, cada timbrazo una eternidad. Cuando la desesperación empezaba a aflorar, una voz respondió al otro lado. No era una voz somnolienta, sino cortante, alerta y llena de una impaciente energía. «Vargas, dígame». La palabra resonó en el sótano como el disparo de salida de una carrera a vida o muerte. La presa de la contención se rompió. Primero Abel, con una voz que era un susurro ronco, explicó la situación en frases cortas y febriles. La torre, el diario, el general. Luego le pasó el auricular a Elena. Ella, con una voz que temblaba pero no vacilaba, leyó pasajes clave del diario, su dedo trazando la caligrafía del relojero muerto. Describió los bonos, la amenaza de Puig y el accidente de su marido, conectando los crímenes a lo largo de 5 décadas. El silencio al otro lado de la línea era denso, cargado. Elena podía oír el sonido de una respiración contenida y luego el rápido y furioso teclear de un teclado, un sonido moderno y violento en contraste con el mundo antiguo que los rodeaba. «Dios mío», murmuró la voz de Vargas, no con sorpresa, sino con la emoción de un cazador que encuentra la presa que ha buscado durante años. «No se muevan de ahí. Necesito pruebas visuales. Ahora, envíenme fotos de cada página, de los bonos, de todo lo que tengan». La instrucción fue un faro, una orden que los ancló en medio de la tormenta. La tecnología más humilde se convirtió en su arma más poderosa. Leo sacó su teléfono móvil barato, la pantalla, una telaraña de grietas. Su débil flash era la única luz en la oscuridad del sótano, un pulso de luz estroboscópica que iluminaba la historia. Con manos temblorosas,
fotografiaron cada página del diario. El flash revelaba las manchas de tinta, las palabras escritas con desesperación, la firma del relojero. Clic. Una foto del sello de El General, presionado en la cera de un documento adjunto. Clic. Una foto de los fajos de bonos, sucias cintas de tela atando el dinero manchado de sangre. Clic. Fotografiaron los números de serie, uno por uno, creando un rastro digital irrefutable. Cada imagen enviada a través de la inestable conexión de datos era un misil lanzado desde la oscuridad, un torpedo digital que navegaba silenciosamente hacia el corazón del imperio de Puig. El olor a ozono del teléfono sobrecalentado se mezcló con el olor a papel viejo y a la tierra húmeda del sótano, creando el perfume de la venganza. La historia explotó al amanecer. No fue un rumor local, sino una detonación mediática en la portada del periódico digital más importante del país. El titular de Mateo Vargas era incendiario: la fortuna secreta de la dictadura, crímenes y corrupción sepultados en la torre de Torre Alta. El artículo plutchó viral en cuestión de minutos. Era una obra maestra de la investigación. Mostraba las fotos del diario, extractos de la confesión del relojero, y trazaba una línea directa e ineludible entre los crímenes de El General y las acciones de su hijo, Álvaro Puig, incluyendo la sospechosa muerte de Ricardo. La reacción nacional fue instantánea y abrumadora. Las redes sociales ardieron, las radios interrumpieron su programación, los canales de noticias mostraban el rostro de Puig junto a las fotos del diario. El poder local del abogado, su red de miedo y sobornos, se evaporó frente a la indignación de toda una nación. La Torre de Marfil de Puig, construida sobre 50 años de silencio, se derrumbó en menos de una hora bajo el peso de la verdad. Torre Alta. El pueblo dormido en el tiempo se convirtió en el epicentro de la noticia. Antes del mediodía, una caravana de coches oscuros sin distintivos entró en la plaza, sus neumáticos silenciosos sobre el antiguo empedrado. No eran los policías locales, cuyos rostros eran una mezcla de miedo y confusión. Eran agentes federales, fiscales de la Unidad de Crímenes Históricos, hombres y mujeres con rostros impasibles y una autoridad que no provenía del miedo, sino de la ley. Se movieron con una precisión letal, ignorando a las autoridades locales. Precintaron el ayuntamiento, la comisaría y la propia Torre del Reloj, que pasó de ser un refugio miserable a una escena de crimen de importancia nacional. Elena, Abel y Leo, observando desde una ventana polvorienta de la relojería, sintieron por primera vez que ya no estaban solos. El peso del Estado, un poder infinitamente mayor que el de Puig, había caído de su lado. Una sensación de vértigo, la sensación de un cambio tectónico en el poder, los dejó sin aliento. La detención fue casi un anticlímax. Álvaro Puig fue arrestado en su lujosa finca a las afueras del pueblo, mientras desayunaba en una terraza con vistas a las tierras que su padre había robado. No opuso resistencia. Las cámaras de televisión, convocadas por Vargas, capturaron el momento para la posteridad. El hombre poderoso, el titiritero, con su impecable traje de lino, de repente reducido a un anciano pálido y asustado, mientras le leían sus derechos. Las esposas en sus muñecas parecían una nota discordante en su mundo de opulencia. Su imperio de miedo se desmoronó como un castillo de naipes. Sus socios lo abandonaron. Sus cómplices en el pueblo fueron detenidos uno tras otro. Viendo las imágenes en el pequeño teléfono de Leo, Elena no sintió euforia, sino una profunda y estremecedora liberación. Era como si un veneno que había corrido por sus venas durante meses, finalmente, comenzara a ser purgado. La justicia, por fin, había dejado de ser una oración desesperada para convertirse en un hecho tangible y televisado. Los procedimientos legales fueron un laberinto, pero Elena ya no estaba sola. Con la ayuda de un abogado de derechos humanos proporcionado por Vargas, navegó el sistema. Los bonos, reconocidos como producto de la extorsión, fueron reclamados por el Estado para un fondo de reparación a las víctimas de la dictadura. Sin embargo, la historia de Elena, la costurera viuda que había hecho sonar la campana de la justicia, se había convertido en una leyenda nacional. En una decisión judicial sin precedentes,
El tribunal le otorgó una recompensa sustancial por el hallazgo de los bienes y, más importante aún, una indemnización millonaria por la muerte de su marido, reconocida como un asesinato directamente vinculado a la conspiración de Puig. El día que recibió la notificación oficial, el papel se sentía pesado en sus manos. No eran solo números en una cuenta bancaria. Era la matrícula de la Universidad de Leo. Era seguridad. Era la prueba de que el valor de un hombre, el de Ricardo, no había sido en vano. Era el precio de una vida, devuelto como el futuro de otra. La transformación fue total y sensorial. El frío húmedo de la piedra fue reemplazado por el calor de la calefacción, por suelo radiante en una casa espaciosa y llena de luz. El olor a podredumbre y excrementos de pájaros fue sustituido por el aroma a pintura fresca y a café recién hecho. El silencio opresivo del reloj muerto dio paso a la música suave que sonaba en un altavoz y, sobre todo, al zumbido rítmico y feliz de una nueva máquina de coser industrial, donde Elena ahora cosía no por necesidad, sino por placer. La primera cena en su nuevo hogar fue un banquete. Abel, sentado a la cabecera de la mesa, lloraba en silencio de gratitud. Leo, cuyo rostro ya no estaba demacrado por el hambre, sino lleno de planes para su futuro, reía a carcajadas. Elena, al servir la comida, sintió el corazón tan lleno que le dolió. Levantó su copa, no hacia sus invitados, sino hacia la ventana, hacia la silueta distante de la torre. Brindaba por Ricardo, por el relojero, por el fin del invierno de su vida. Con una parte de los fondos, Elena creó la Fundación Reloj de la Memoria. Su única misión era la restauración completa de la torre y la creación de un pequeño museo en su base para honrar a las víctimas olvidadas del régimen del general. La torre, que una vez fue el símbolo de su más profunda desesperación, se transformó en un faro de esperanza y recuerdo, su gran campana restaurada para sonar cada hora, un recordatorio de que la verdad no puede ser silenciada para siempre. Elena había remendado no solo su vida, sino el corazón roto de su pueblo. El coraje de una sola persona puede, a veces, reescribir la historia y sanar las heridas de generaciones. Si esta historia de resiliencia y justicia ha resonado en tu alma, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Cada semana, traemos a la luz relatos extraordinarios como este, demostrando que incluso en la más profunda oscuridad, una sola chispa de valentía es suficiente para incendiar el mundo y traer un nuevo amanecer.